Entonces, Marcos 4:26. Terminamos de ver la explicación de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Eso fue lo que alcanzamos a ver. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una oración, vamos a orar primero. Señor, te damos gracias en esta noche porque podemos estar reunidos para estudiar tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Y Padre, te rogamos que tomes control de todas las cosas, que tu Espíritu Santo venga aquí con nosotros y nos lleve a toda luz y a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a leerlo ahí, es Marcos 4, vamos a leer del 26 al 29. Sigue hablando con el concepto semilla, pero ahora hace un poquito de pues no diferencia, pero amplía más el significado que estábamos viendo, ¿no? Dice 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, de lo que vimos de la parábola del sembrador, ¿quién se acuerda que de las parábolas que lo leímos en los diferentes evangelios, que decía que era la semilla? Cuando le expliqué, dice, la semilla es la palabra. En la parábola del sembrador dice que la semilla era la palabra de Dios. Entonces sigue diciendo ahí, dice, así es el reino de Dios. O sea, ya nos está hablando que cómo opera el reino de Dios. Y básicamente nos está diciendo, el reino de Dios opera sin que nosotros nos demos cuenta. Si el reino de Dios está operando y nosotros ni nos damos cuenta. Hay varios pasajes, hay otro cuando habla del Espíritu Santo, dice, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo, que es lleno del Espíritu. Entonces dice aquí que el reino de Dios, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Pues la semilla es la palabra de Dios, dice, y el reino de Dios es como, cuando dice que el reino de Dios es la semilla, está mencionando un evento. El reino de Dios es como este evento, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, se va, descansa, duerme, pasan los días, pasan las noches y la semilla empieza a crecer sola sin que el hombre se dé cuenta cómo. Y los que sabemos algo, lo por más mínimo que sepamos de agricultura, si un sembrador siembra su semilla y al día siguiente va y les carga a ver cómo está, y al día siguiente va otra vez y les carga a ver cómo está, y al día siguiente va y les carga a ver cómo está, no se va a dar. Hay que dejarla, se siembra la semilla, se tapa, se riega, y se deja hasta que empieza a dar fruto, hasta que sale la matita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, así es el reino de Dios como este evento. Cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y así estamos viendo cosas que el reino de Dios está funcionando y no sabemos cómo. Y lo dice el 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Y aquí nos habla de un orden, ¿no? De suyo lleva fruto la tierra y dice, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces el reino de los cielos es así, es como cuando uno echa la semilla y no te das cuenta y estás de lo suyo crece. Y luego dice el por qué, dice, ¿por qué? ¿Por qué no tiene nada que ver con el sembrador lo que la semilla produce? Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Está diciendo, el reino de los cielos es así. No, tú ni te das cuenta y está operando. ¿Por qué? Porque así es el reino de los cielos. Es como, dice, la tierra da fruto por sí sola, lleva en sí mismo fruto la tierra. Y luego dice, primero hierba, luego espiga, luego después grano en la espiga, y luego cuando está maduro el fruto, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces ya vimos la otra de la palabra
la parábola del sembrador, que decía la semilla es la palabra. Y decía, unos cayeron en piedras, otros cayeron en espinos, otros cayeron en el camino. Dice, y la que cayó en buena tierra produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y aquí nos está diciendo, la que cayó en esa tierra, dice, primero es hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando está maduro enseguida mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces está haciendo una explicación del reino de los cielos. Dice, así es el reino de los cielos. Tú no te das cuenta de cómo está operando, pero está operando en nuestras vidas, en nuestras familias, etcétera. Está operando, aunque nosotros no nos damos cuenta cómo es que está operando. Y luego dice, y tiene su proceso, como una matita. Dice, primero se avienta la semilla y luego es primero hierba, o sea, cuando empieza a crecer la matita. Vamos a poner, ejemplo, una plantita de trigo. Se pone la semilla, empieza a germinar y empiezan a hacer la matita, es lo que le llama aquí hierba. Nomás la mata y va creciendo, 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 hasta que llega un punto que llega a su crecimiento tal que ya ahora empieza a echar la espiga. Dice, primero hierba, luego espiga, y luego después la espiga se empieza a llenar de grano. Y ya que la espiga se llenó de grano, hay que esperar a que se madure. Ya cuando está maduro, entonces sí ya se mete la hoz y viene el fruto, y viene el fruto. Entonces está diciendo, el reino de los cielos así opera. Dice, así es el reino de los cielos. Se siembra, no sabes cómo opera, y empieza su proceso hasta que llega, que da fruto y se mete la hoz y recoges el fruto. Entonces a veces, pásenle. ¿Qué pasa cuando, hablando de esa misma matita de trigo, qué pasa cuando si uno a la matita de trigo le mete la hoz cuando todavía no ha espigado? Pues no te da fruto, tienes nomás un pedazo de hierba ahí, un pedazo de forraje, tal vez hasta ni forraje, porque la varillita del trigo es muy dura. No da fruto. ¿Qué pasa si le metes la hoz a una plantita de trigo cuando nada más ha espigado? Tampoco no hay fruto, es trigo, pero todavía no da fruto. ¿Qué pasa si le metes la hoz cuando la espiga ya se llenó de grano, pero todavía está verde el grano? Pues no sirve todavía. Y es muy diferente un grano que se madura en la mata a un grano que lo quieres dejar madurar fuera de la mata. Es diferente la madurez, el rendimiento, las propiedades que tiene, todo, ¿no? Y aquí nos está diciendo, salud, ahí todavía no es momento de meterle la hoz, dice, hasta que el último momento es cuando ya espigó, ya se llenó de grano y ya se maduró el grano. Entonces sí, se mete la hoz y dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Dice, así es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos está operando con nosotros. Sí. Sí, a mí me ha tocado ver, porque dice aquí que la semilla es la palabra. Y en la parábola anterior habíamos visto que la tierra somos nosotros o las personas que reciben la palabra, ¿no? Entonces, me ha tocado ver que a veces siembra uno la palabra y la palabra de por sí, aunque uno ya no vuelve a ver a esa persona, al tiempo sabes de esa persona que está, la semilla dio fruto en esa persona. Por eso dice que la semilla de por sí ya lleva el fruto. Dice que este hombre la sembró y se fue, pero ya no supo de esa semilla ni de la tierra, pero ahí estaba la semilla, que es la palabra, y a su tiempo dio una matita, y luego esa matita maduró, y luego dio espiga y dio grano. Así es la palabra de Dios, que cuando la sembramos, por sí misma va a dar un fruto a su tiempo. Así es. Fíjense, vamos a buscar un pasaje, a ver si lo encuentro. Es Isaías 55.
Isaías 55, 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces está hablando de su palabra. Y acá en Marcos está diciendo, siembra la semilla y no te das cuenta cómo, ¿verdad? Y luego dice, es primero la hierba y luego después la espiga, después grano en la espiga, y cuando está maduro se mete la hoz. Entonces aquí ese pasaje de Isaías es para decir, eso es que se sembró el reino de los cielos. Dice, no nos desesperemos, ¿verdad? Lleva su proceso de crecimiento hasta que llega a su maduración. Dice, y acá en Isaías está diciendo, dice, así como la lluvia desciende de los cielos hacia abajo y no al revés, dice, así mi palabra no va a regresar a mí vacía, sino que va a ser para lo que lo envié. Entonces nos está hablando que así opera el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos es como, ¿cuándo? Entonces está hablando de un evento cuando sucede esto. Entonces es esa palabra que se siembra y nosotros no sabemos cómo, pero empieza a dar fruto. Yo he oído testimonios, no sé si le ha tocado oír a ustedes gente que dice, por ejemplo, es que a mí me llevaban de chiquito a una iglesia cristiana y yo oía la palabra y los mensajes y todo eso, pero después me alejé y en algún momento, que en alguna necesidad o algo, me acordaba de esos versículos que me decían cuando yo estaba chiquito. Ahí estaba la semilla, entonces fue hierba y luego espiga y luego grano en la espiga y hasta que le entregué mi vida al Señor. Y tengo testimonios, he oído bastantes así como esos, ¿verdad? Y a veces nos pasa también a nosotros, ya cristianos, y nos han dado el Señor a través de alguien, nos ha mandado un mensaje a través de alguna situación en particular, y pues no, el fruto no es instantáneo. Hierba, espiga, grano en la espiga, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Cómo ven? Pero dice que ese es el reino de los cielos. No nos damos cuenta cómo opera. Y ojalá que pudiéramos discernir eso, ¿verdad? Que no nos damos cuenta cómo opera. Y a veces, ese ejemplo que les digo, de que qué pasaría en una semilla si todos los días vas a ver o cada hora vas a rascarle a ver cómo está. No sé si se acuerdan ustedes cuando estábamos en primaria, el ejercicio que nos hacían hacer en ciencias naturales de poner un frijolito en alcohol mojado, ¿verdad? Y luego en alcohol con agua. Pues sí, en alcohol mojado. En algodón. No con algodón, dije alcohol, ¿verdad? En algodón mojado y luego rompe el frijolito y luego empieza a salir la matita y todo. Pero estás viendo tú ahí, yo me acuerdo, estábamos ahí chiquillos y pones el frijol y al día siguiente todos quieren levantarle ahí a ver qué está. Y la maestra, déjale ahí, todavía no, espérate al rato, si le estás jalando no va a salir. No va a salir, ¿verdad? Entonces a veces no nos damos cuenta y queremos, por ejemplo, en un problema, y vamos a mencionar varios, en un problema económico, y queremos todos los días estar checando a ver qué es lo que el Señor está haciendo. Todos los días queremos abrirle a ver qué, y dice, se va y se duerme y se olvida, ¿verdad? Ciérrale la puerta, mija, es así. Bueno. Se va y se olvida. En un matrimonio, con los hijos, y queremos todos los días estar viendo a ver qué está pasando, y muchas veces, aquí nos está diciendo que así es el reino de los cielos, ¿no? Se sembró la semilla y dice dice un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Dice, así es el reino de los cielos. Bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. ¿Está claro? Entonces hay que darle chance al Señor, es lo que está diciendo, ¿verdad? El reino de los cielos opera y tú no te preocupes de que si va a operar o no va a operar, va a operar. Va a operar, entonces, y lleva su proceso, hierba esto, hasta que cuando ya está maduro, ahora sí viene la hoz y se recoge el fruto.
ahora sí, del reino de los cielos en la casa, en el trabajo, con los hijos, en el matrimonio. Llega a su punto y se recoge cuando ya está maduro. Pero el reino de los cielos está operando. Está operando, sí. Aquí, si nosotros queremos dar fruto o dar mucho fruto, necesitamos muchas semillas. Cada vez que leemos la palabra, cada vez que oímos la palabra, se nos está sembrando una semilla que a su tiempo va a dar fruto. O sea, si nosotros queremos ser parte de ese reino de Dios, que es un reino maravilloso, donde no hay imposibilidades, etcétera, pues tenemos que ir estar recibiendo constantemente esa semilla. Cada vez que oímos una predicación, leemos la palabra, estudiamos la palabra, ahí está quedando en nosotros una semillita y a su tiempo va a dar fruto. Por eso es muy importante estar constantes recibiendo la palabra o leyéndola o estudiándola, porque ahí van las semillas y al rato en cada área de nuestra vida va a empezar a dar fruto. Muy bien. Bueno, vamos a... Sí. Referente a lo que recuerdo del Salmo 1, que dice meditar esa palabra de día Y de noche. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a dar su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es, su fruto en su tiempo, ¿verdad? Correcto. Muy bien, entonces sí, seguimos adelante y después de esa parábola de la semilla, refiere otra parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña. Y aquí nos vamos a meter un ratito en esa parábola del trigo y la cizaña y vamos a ver es en Mateo 13, 24. Mateo 13, 24. Entonces está con la parábola del sembrador, después está con la parábola de la semilla y luego empieza el 24, Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, bueno, aquí es muy sencillo. Básicamente, ahorita vamos a leer la explicación, pero básicamente está diciendo, el trigo y la cizaña se parecen mucho, crecen igual, son del mismo color, no se distingue la diferencia. La única manera de distinguir la diferencia entre el trigo y la cizaña es hasta que espiguen. Cuando espigan, ahí se ve el que es trigo y el que se ve que es hierba mala. Pero no te puedes dar cuenta mientras están creciendo, mientras están ahí. Entonces por eso el Señor, el dueño, o sea, los trabajadores le dicen: pues vamos a quitarla. Y dice: no, porque te vas a llevar los buenos con los malos. Dice: ya ahora ya no hay de otra más que esperar hasta que espiguen. Y donde espiguen y salga su espiga, ahí es donde ya sabes cuál es cuál. Eso sí, creo que está muy claro, ¿no? Esa es básicamente la explicación de la diferencia entre el trigo y la cizaña. Ahora, vamos a ver cuál es la explicación. Ahí mismo está en Mateo 13, versículo 36.
Mateo 13, pero ahora el versículo 36. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, pongamos atención: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces ahí viene toda la explicación. Dice, el que siembra es el Hijo del Hombre, el trigo son los buenos que sembró, la cizaña son los malos, el campo es el mundo, el enemigo es el diablo. Dice ahí, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Está muy claro, no podemos meter otra interpretación. Pudiéramos hacer un paralelismo si queremos con otras cosas, sacar enseñanza, pero aquí nos está diciendo literalmente la explicación de eso, ¿verdad? Entonces dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces está hablando que están revueltos juntos los buenos con los malos, ¿no? Digo, por llamarle de alguna manera, ¿no? Está hablando del trigo y la cizaña. Entonces llega el punto en que acá ya en la parábola, eso no lo explica acá al final, pero en la parábola les dice, no arranques ahorita, porque te vas a traer el bueno con el malo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces hay que esperarse al tiempo de la siega. Entonces está muy interesante aquí la parábola, y vamos a empezar a ver varios versículos, ¿no? Déjenme sacarlo, aquí está. Vamos a ver Hechos capítulo 20. Versículo 28. Hechos 20, 28. El apóstol Pablo se está despidiendo ya de sus viajes misioneros, llega a Éfeso y se está despidiendo de los líderes que había dejado encargados ahí del rebaño, y los manda a llamar a todos porque les dice: yo ya voy de regreso a Jerusalén, y el Espíritu Santo ya me reveló que yo ya no los voy a volver a ver, ya nos vamos a volver a ver. Entonces les empieza a decir: les encargo el rebaño, y empieza a decir varias cosas. Dice ahí, vamos a leer el 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, recuerdan donde vimos la interpretación de la parábola de la cizaña, dice ahí,
Dice el 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y acá en Hechos está diciendo, hay que cuidar al rebaño, dice, porque vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y lo dice, y de ustedes mismos, le está hablando a los líderes, se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces dice, acá hace la relación con ese pasaje, porque al final dice, quitará de su reino a los que sirven de tropiezo. A los que sirven de tropiezo. ¿Perdón? Muy bien. Entonces vamos a ver más pasajes. Gálatas capítulo 2. Versículo 3. Gálatas 2, 3. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces habla aquí otra vez y dice de los hermanos, de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces habla ahí de los que meten tropiezo, de los que meten tropiezo. Vamos a buscar otro pasaje. Es Segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces habla aquí también, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, está hablando ahí de las ovejas, ¿verdad? Las ovejas vendrá un tiempo en que van a traer comezón de oír. Queremos oír cosas nuevas. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay nuevo? ¿Qué hay nuevo? Dice, y por un lado el oyente teniendo comezón de oír, y por otro lado aparte se van a levantar falsos maestros que quieren llevar agua para su molino, como dicen, ¿no? Quieren llevar agua para su molino y les van a decir, yo traigo cosas nuevas. Yo traigo cosas nuevas. Digo, por poner un ejemplo hablando de las cosas nuevas, ¿no? Pero dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces está diciendo ahí, lo de la cizaña, en la interpretación, dice, son los que va a quitar los que ponían tropiezo y andaban en iniquidad. Vamos a ver otro pasaje, 2 de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1.
Dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces aquí sigue hablando del mismo tema. Aquí lo único que le podemos agregar con esto que dice 2 Pedro es que dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. O sea, está hablando de la lana, ¿no? Dice, y eso de que harán mercadería de vosotros, dice, es que es como un mercado, ¿verdad? Te vendo aceite de la unción, te vendo predicaciones, te vendo videos, te vendo, todo se vende, y hacen mercadería de todo eso, ¿verdad? Hacen mercado de todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ven eso de la cizaña? Dice, el diablo los plantó, el enemigo los plantó, pero llega un momento en que el mismo Dios, el mismo Señor dice, no se pueden quitar ahorita. No se pueden quitar ahorita porque hasta que no den fruto. Hasta que no den fruto. Porque ahorita te puedes llevar los buenos con los malos. Y pues es una enseñanza muy tremenda para nosotros para que nos demos cuenta, haciendo un paralelismo, porque está hablando aquí que la interpretación de esa parábola es los tiempos del fin. Dice, la siega es los tiempos del fin. Dice, hay que esperarse hasta la siega. Ahí están los malos, ahí están los buenos. Y con estos paralelismos que estamos viendo con estos pasajes, pues nos damos cuenta que no solamente, que no podemos distinguir, en el caso de los pasajes que estamos viendo, de los que son maestros, de un liderazgo, etcétera, etcétera. Dice ahí, leímos en Hechos, de los que son obispos. Obispos es el supervisor, el que tiene un liderazgo y que está supervisado, encargando del rebaño, ¿no? Nada más por las palabrerías, por etcétera, etcétera. Dice, porque al final del día es el fruto, ¿verdad? Y según lo que estamos viendo en la parábola, la interpretación de la parábola del trigo y la cizaña, dice, las cizañas son los que meten tropiezo. Al final del día son los que meten tropiezo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un liderazgo que te dice, la enseñanza que te está diciendo, por ejemplo, es que, no sé, si es un hombre, le está diciendo las enseñanzas que le está diciendo a las mujeres de su congregación es de que tengan relaciones con él, pues al final lo que está haciendo es mete tropiezo. Y usa la Biblia, y es muy elocuente, y es muy, muy santo, muy santurrón, y es muy esto y muy lo otro, pero al final mete tropiezo. Mete tropiezo. Entonces, estoy poniendo un ejemplo muy evidente, pero hay otros que no son tan evidentes. Y la realidad es que lo que está diciendo la palabra es, y el mismo Señor Jesús lo dice en otras ocasiones, cuando está hablando de los que son maestros, les está hablando a los que están siendo enseñados por esos maestros, les está diciendo, esos que te están enseñando, dice, tú, al oyente, le dice, tú, por sus frutos los conoceréis. Cuando habla de los maestros y de los profetas que lo están enseñando, usa literalmente esos dos nombres, los maestros y los profetas, dice, por sus frutos los vas a conocer. No dice por su elocuencia, por su conocimiento bíblico, dice por sus frutos. Y la pregunta de los 64,000, como dicen, ¿a qué fruto se refiere? Cuando dice por su fruto, dice la cizaña, el trigo, dice cuando está maduro viene la hoz y recoge y da fruto. ¿Cuál es ese fruto del que está hablando? Hay gente que dice, he oído comentarios que dice, el fruto del que está hablando es, ¿cuántas almas has llevado a los pies de Cristo? Ese es el fruto que traes. ¿Qué piensan? ¿De qué está hablando? ¿De qué fruto está hablando?
el fruto del Espíritu. Ese es el que está hablando. Al final del día, dice, yo soy pastor y yo hago todo eso, pero el fruto que estoy es rencor, es corajes, es etcétera, etcétera. A nosotros nos dice, por sus frutos los vas a conocer. ¿Qué fruto es el que vamos a buscar? ¿Qué fruto es el que vamos a ver? Sí. ¿Sí, adelante? Mansedumbre, templanza. Entonces, ese es el fruto del que está hablando, ¿eh? Esa es la diferencia entre el trigo y la cizaña. Porque dice, déjalo que crezca porque son iguales. Son iguales mientras están creciendo. Y ahorita vimos la otra parábola que decía, la tierra de solo da fruto. Primero hierba, luego espiga, luego grano en la espiga y ya cuando está maduro el fruto. Entonces, en el caso del trigo y la cizaña, hasta que no espigan y te das cuenta que la espiga no trae granos de trigo, trae nomás pura, pues no sé, de hecho no las conozco físicamente, pero trae pura otro tipo de semilla que no es grano. Entonces, ese es el fruto que está hablando. Entonces, cuando vemos esos maestros, esas cosas y el fruto que estamos viendo, el fruto que están dando, no es ninguno de los que está ahí, pues está difícil, ¿verdad? Sí. Cuando habla de que el campo donde sembraron es el mundo, no está hablando nada más de la iglesia, sino en general del mundo. Y nos está dando a entender que el mundo está lleno de personas sembradas por Jesucristo, pero también está lleno de personas sembradas por Satanás y que se parecen mucho. Y que no nos extrañemos que personas que a veces aparentan, porque dice que se parecen, ¿no? Aparentan piedad, o que están entre nosotros, o fuera, en la escuela, o en los negocios, o en el trabajo. No nos extrañemos que aquí está muy claro que ahí van a estar hasta los tiempos del fin, ahí van a estar. Y ya nos avisa y nos dice, bueno, vean el fruto, ¿no? Pero sí, lo que me impresiona a mí es eso, de que los vamos a ver por todos lados, en la iglesia y fuera de la iglesia. Fíjense, entonces vamos a ver otro pasaje, es 2 Corintios 11, 13. Entonces, como podemos ver, una de las cosas que vamos a poder concluir con esto de la trigo y la cizaña es que el oyente, o sea, la oveja, tiene una responsabilidad delante del Señor. O sea, la oveja que dice, pues es que el pastor me la dio y yo me la comí sin revisarla, está mal. O sea, hay una responsabilidad en el oyente también. Hay una responsabilidad en el oyente. Dice 2 Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces está hablando, ¿sí? ¿No? No, es que pensé que habías levantado la mano. No, aquí yo a comentar sobre lo mismo que estaba comentando el pastor Pedro. Adelante. De 13:38, que a mí me llamó muchísimo la atención cuando testifiqué que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Entonces, ¿quiénes son los hijos del mal? Los que no son los hijos del bueno. Exacto. ¿No? Sí, pues muy lógico. Pero es quien no hace la voluntad, quien no escucha, quien no tiene Cristo en su corazón, quien no busca hacer las cosas buenas, que no busca los frutos del Espíritu, pero lo podríamos entender como que es, y así es, una lucha espiritual,
Ujú. porque esos espíritus malos son los que van a utilizar a personas de carne y hueso como nosotros. Y puede ser tu hermano, puede ser tu primo, puede ser tu papá, puede ser, ¿no recuerdas? Porque están movidos por un espíritu que no es el espíritu de Dios. O sea, mi pregunta era, bueno, entonces, ¿quiénes son los hijos del mal? Sí, bueno, aquí una de las cosas que dice ahí, dice, en el 38, dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña los hijos del malo. Y luego dice, dice, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Y luego dice, la buena semilla son los hijos del reino. Entonces, ¿qué quiere decir? Son los que Cristo ha sembrado, ¿eh? Entonces, los que recibieron a Cristo es lo que está hablando. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál es esa semilla buena? Dice, los que fueron sembrados por el Hijo del Hombre. O sea, que el Hijo del Hombre nos tocó, nos salvó, nos dio y renacimos. Esos son, ¿eh? Y los hijos del malo, ¿quiénes son? Pues los que no sembró Él. ¿Quiénes son los que no han recibido a Cristo? ¿De quién? Los que recibieron a Cristo, ¿eh? Los que recibieron a Cristo, porque dice, unos los sembró el Hijo del Hombre. Entonces, dice, ¿sí, cómo sé si yo soy o si no soy? Pues ese en Cristo, ¿eh? Y luego puede decir, pero yo recibí a Cristo, por ejemplo, es una pregunta compleja. Es decir, yo recibí a Cristo hace 6 meses. Entonces, hace un año era de los otros. ¿Cómo está? Bueno, la respuesta es que Dios no está en función del tiempo, ¿no? ¿Me entiendes? Él está diciendo, los que son la semilla buena son los que yo sembré, y es en función del tiempo. O sea, el día de la siega, ahí se va a saber quiénes son los buenos y los malos. Pero Dios no está nosotros estamos en función del tiempo, es decir, pues hace 6 meses sí era, y ahora sí, digo, era de la cizaña y ahora soy trigo. No, porque el Señor no está en función del tiempo, ¿eh? No sé si me explico. Por eso la necesidad de que todos reciban del Señor. Sí, nosotros estar compartiendo y reciben, porque los que Él sembró van a dar su fruto en su momento, ¿eh? Pero Él fue el que lo sembró. Nomás Él, ¿eh? No, Él es el que sabe. Digo, una de las cosas que nos deja ver para nuestra propia evaluación, siempre ha sido para nuestra propia evaluación, no para que un tercero te evalúe, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, el fruto del Espíritu, qué fruto estamos dando, ¿verdad? Pero es para nuestra propia evaluación. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? A mí se me hace que tú no eres salvo. O sea, ese juicio jamás lo ha otorgado el Señor a nadie. En el caso de los maestros, nada más dice, tú juzga si es falso maestro o es un verdadero maestro. No está hablando de su salvación, ¿no? Entonces dice, por su fruto vas a conocer si es un verdadero o es un falso maestro. No está hablando de su salvación. Sí, entonces en el caso, porque a veces, digo, a nosotros nos tocó cerca de la familia gente que decía, a mí se me hace, y con manipulados de esta manera, fíjate hasta dónde llegaban. El pastor o el líder decía, ustedes, yo veo que ustedes no son salvos, ¿no? O sea, vienen a la iglesia y todo, pero ustedes no son salvos. Ya sea porque Dios se lo reveló, o porque él veía que no andaban en santidad, o yo no sé cómo, pero él decía, ustedes no son salvos. Y entonces decía, entonces ustedes no deben de educar a sus hijos, los debo educar yo, que yo sí soy santo, yo sí soy salvo. Y les quitaban a los hijos. Casos así extremos, ¿verdad? Sí. Apartados para Dios, ¿verdad? Entonces, pero todo ese tipo de cosas es nomás para nuestra autoevaluación. Fíjense, vamos a ver un pasaje, a ver si nos ayuda está. Sí. Por eso nuestra mirada debe estar siempre, como veíamos, nuestros ojos puestos en Jesús, ¿verdad? Así es. Y uno comete el error de estar siempre mirando al hombre, y el hombre, pues, por eso dice. Bien, fíjense, vamos a ver, es 1 Pedro 2, 1 Pedro... Sí, 1 Pedro 1, 23.
Porque al fin de cuentas del fruto que estamos hablando es el fruto del Espíritu. No es el fruto de mi buen comportamiento. No es el fruto de mis convicciones. No es el fruto de mi esfuerzo. Es el fruto del Espíritu. Quiere decir que ese fruto no lo produzco yo. Se produce a través de mí, pero no lo produzco yo. Lo produce el Espíritu. Entonces, si no está el Espíritu, pues no puedo producir eso. Entonces, es el fruto del Espíritu. Nunca perdamos ese punto, esa clave, ¿verdad? Ese cimiento. Es decir, el que produce ese fruto es el Espíritu. No somos nosotros. Es el Espíritu a través de nosotros. Porque a veces nos vamos yendo por el lado de la psicología, enteramente la cuestión psicológica, de decir, tú propóntelo, tú puedes dejar de hacer esto malo, y tú puedes dejar eso otro malo, y tú puedes hacer, y se parece mucho, pero uno es el fruto de mi esfuerzo y otro es el fruto del Espíritu. Es muy diferente, muy diferente quién produce el fruto, porque al final de cuentas, el fruto se produce de una semilla. Si tú siembras una semilla o un hueso de aguacate, no vas a tener un árbol de duraznos, ¿no? Entonces el fruto del Espíritu produce, la semilla del Espíritu produce el fruto del Espíritu. La semilla del esfuerzo humano produce el fruto del esfuerzo humano. Entonces dice ahí, 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, simiente es semilla, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces está hablando ahí el apóstol Pedro está hablando, dice, ustedes ya recibieron a Cristo. Le está dando una carta de ánimo. Yo sé que la cosa está bien difícil, pero no se desanimen. Manténganse firmes y constantes y no se dejen llevar por las cosas vanas que les ofrecen donde están yendo, porque dice, a los que fueron esparcidos en la dispersión. Se empezó la persecución y fueron a dar a otras ciudades. Y en esas ciudades llegaron y se empezaron a establecer y eran ciudades gentiles o paganas, ¿verdad? Entonces ustedes no se hagan a la forma de ellos, es lo que les está diciendo, esfuércense y esto y lo otro, dice, porque la semilla que está en ustedes es una semilla incorruptible, o sea, la semilla de la cual están dando frutos es una semilla que no está corrupta, es incorruptible, ¿verdad? Que es la semilla del Espíritu Santo. Dice, porque en el 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muy bien, entonces nos habla ahí de esa diferencia entre el trigo y la cizaña, ¿verdad? Entonces dice ahí en el versículo 28, regresando a Mateo 13, en el 28 dice, un enemigo hizo esto, dice, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y le dice, no, sino que hay que esperarse, hay que esperar a que dé fruto. Entonces eso debe de ser muy importante para nosotros a la hora de discernir las cosas. Hay que esperarse a que den fruto, hay que esperarse hasta que dé fruto. Entonces muchas veces hablando del tema que estamos hablando, se ve el fruto cuando hay una prueba fuerte, ¿verdad? Cuando hay una prueba fuerte, ahí sacamos, ¿verdad?, lo que traemos adentro, ¿verdad? Mientras todo está bien, mientras todo se hace como yo digo y como yo quiero, pues todo es fácil mantener una posición, una postura,
pero cuando no salen las cosas como yo quiero o cuando son en mi contra, y ahí es donde sale verdaderamente el fruto. Pues sí, hay que esperar. Dice, no los puedes cortar ahorita, hay que esperar, no los puedes cortar ahorita. Bien, ¿hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Vamos a ver otro pasaje, es 1 Corintios 4. Y vamos a ver desde el versículo 1. Primera de Corintios 4:1 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, aquí es muy importante entender esto del versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Está diciendo lo mismo, dice, no juzguemos antes de tiempo. Hay que esperar que el Señor venga y el Señor aclare todas las cosas. Dice, aclarará, lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Pero hasta que no venga el Señor, todo lo demás no podemos tomarlo por bueno. Sí está claro, es muy importante, es una enseñanza difícil para darla cuando uno es pastor, cuando uno está responsable, porque básicamente estás diciendo y está diciendo, no, lo que yo te digo no me lo des por bueno nomás porque sí. Dices que es el pastor, no me lo des por bueno por eso. El Señor da una investidura, da una autoridad, etcétera, etcétera, pero aquí está diciendo que no todos, está diciendo, unos son cizaña y otros son trigo. Entonces hay responsabilidad en el oyente, Bien, hasta aquí alguien tiene una pregunta, algún comentario. Pues creo que está muy claro, ¿verdad? Entonces es el no juzgar antes de tiempo, hay que esperar, ¿verdad? Cuando se tiene que actuar. Digo, esta es una regla en la cuestión del liderazgo 101, ¿no? Es un principio básico de primaria en liderazgo a la hora cuando tienes que lidiar con una persona problemática. Y decir, no puedes nada más en las primeras de cambio ir y cortarles la cabeza. No se puede, hay que esperar. Hay que esperar y que espigue. Ahí te vas a dar cuenta lo que trae, qué fruto trae. Porque habemos muchos que sabemos mucha Biblia y que decimos y que hablamos y que tenemos muchas opiniones y todo eso, pero a la hora de la hora, el tiempo revela el fruto. El tiempo revela el fruto, y a veces dices tú, es que, pues tan sencillo que fuera el Señor, si ya sabes cuál es la cizaña, pues sácala, ¿para qué lo metes ahí? ¿Para qué le está robando tierra, le está robando luz, lo tiene todo apretado el que es trigo bueno? Sácalo de una vez, ¿para qué tanto circo? Y bueno, está usando una parábola para revelarnos una profunda y compleja verdad espiritual, porque el reino de los cielos no es trigo ni es cizaña. Está diciendo, mira, te voy a explicar, es como esto, no es esto, es como esto. Entonces, el reino de los cielos es mucho más,
y mucho más complejo y profundo, pero dice, de alguna manera para explicar algo tan profundo usa esta parábola, y es lo que nos está diciendo. En este caso usa muchas otras parábolas, ¿no? Pero en este caso está hablando en particular esa del trigo y la cizaña. Y en particular el tiempo que la está usando viene hablando la parábola del sembrador. O sea, está hablando del sembrador, de la semilla, y luego vimos la otra parábola de la semilla, crece sin que sepas cómo da fruto, así es el reino de los cielos. Y dice, de una vez te digo también, el reino de los cielos también es así. Ahí están los dos, ahí están los dos metidos. Entonces hay que esperar a que espigue, que dé su fruto. Bien, hasta aquí alguien, una pregunta, un comentario. Bueno, ¿seguros? Están muy callados. O lo entendieron muy bien o no entendieron nada, o ya traen hambre, ya se quieren ir. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Así es, pues todo lo que vimos la clase anterior, ¿verdad? ¿Qué era que decía, a ver si nos acordamos, decía, es el que oye, el que retiene, el que recibe, el que retiene, ¿y qué más decía? El que hace o produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Por ejemplo, hay plantitas o hay, por llamarle de alguna manera, una planta que al día siguiente ya florió, ya dio su frutito. Pero hay otras plantas que toman su tiempo, por eso aquí habla del tiempo. Y a veces nosotros, como ejemplo, es evidente inmediatamente el fruto, que dices tú, no, mejor no. Y hay veces que está así guardadito, limita el tiempo para que dé el fruto en la persona. Ahí es donde nos damos cuenta, pero ahí nos podemos confundir, que es lo que está hablando la parábola de la cizaña. Y vamos a terminar viendo un último pasaje, Santiago 3. Santiago 3:13. Que está hablando, es la misma connotación, es lo mismo que estamos hablando ahorita, tal vez palabras más, palabras menos, pero el concepto es exactamente el mismo. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces está hablando del contraste, ¿verdad? Está hablando de dos sabidurías, ¿verdad? Pues, es que qué entendido y qué sabio. Pues sí, pero si esa sabiduría, aunque sea bíblica, pero esa sabiduría es celos, contención, todo eso, dice, esa sabiduría no viene del Señor, es terrenal, es animal y es diabólica. Dice, la que sí es del Señor es primeramente pura, amable, todo lo que estamos viendo, lo que vimos ahí. Entonces sí nos habla de esa diferencia, de ese fruto. Entonces aquí lo pone el apóstol Santiago, lo pone diciendo, pues sí, serás muy sabio, serás muy bíblico, serás muy religioso, pero donde hay contención, donde hay celos, perturbación, toda obra perversa, dice, celos amargos, dice, aunque estés hablando de Cristo y aunque estés hablando de la Biblia, dice, esa sabiduría no viene del Señor. Porque está hablando del fruto, está
Está hablando del fruto. Entonces está muy, muy interesante. La contención, ¿qué es la contención? Es el pleito, el que quiere pelear y quiere con versículos pelear y quiere nomás estar contendiendo. Es una contención. Hablando en términos que estamos hablando de iglesia, llega hasta ese punto, ¿verdad? De que con Biblia se crea una contención, ¿verdad? Una discusión, una separación, contienda, pleito, etcétera, con la Biblia en la mano. Entonces dice, ok, traes la Biblia en la mano, pero lo que traes produciendo es contención. Esa sabiduría es animal, sin agravar a nadie, de todos me incluyo, animal, terrenal y diabólica. Porque la sabiduría que sí viene del Señor no está diciendo es la que es bíblica, no dice es la que es bíblica, sabemos que es bíblica, pero está diciendo ¿cómo nos damos cuenta que la sabiduría que trae viene del Señor? Bueno, pues dice pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí está un filtrote, ¿verdad? Un filtrote de 7 capas. Muy bien, pues vamos a dejarle ahí, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor, gracias porque tu palabra está viva, está activa, no pasiva, y nos lleva a las verdades tuyas, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo inspire esta palabra en nuestras vidas, Señor, y que dé fruto en nuestra mente y nuestro corazón, tu palabra en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús.